Ya hemos visto un poco en los otros temas que hemos ido viendo, ahora lo vamos a ver con más profundidad. Déjenme. Ya. Entonces, pero antes de entrar a lo que es el metabolismo bacteriano, tenemos que terminar de ver una última partecita de la anterior clase que nos faltaba, que también tiene que ver con el metabolismo bacteriano y que nos habla acerca de las etapas del crecimiento bacteriano. Para esto, ustedes, pues, bueno, imagínense en paralelo una bacteria que entra a un organismo vivo o una bacteria que entra que sembramos en un medio de cultivo. En ambos casos pasa exactamente lo mismo. Ocurren 4 fases en las cuales la bacteria atraviesa en su desarrollo. Como todo organismo vivo, entonces nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, en la primera etapa, que es la fase estacionaria, llamada también fase lag, es la primera etapa que se da en un principio, en el cual no se evidencia crecimiento bacteriano, ya que la bacteria está acostumbrándose a su nuevo medio ambiente. Si nos ponemos a poner en el ejemplo de una bacteria que ingresa a través de, no sé, de alguna lesión que tiene en la mucosa oral, digamos, entonces esta bacteria al ingresar a su nuevo hábitat, que es la mucosa oral de su huésped, lo que tiene que hacer es acostumbrarse a su nuevo ambiente, verificar que en este nuevo, en primer lugar, adherirse de diferentes formas, dependiendo de la bacteria que se trate, se tiene que adherir a las células de su nuevo huésped. Después de que se adhiere, tiene que verificar que en el lugar existan todas las condiciones necesarias que ella necesita para poder reproducirse, como son la cantidad de nutrientes necesarios, la temperatura adecuada, el pH óptimo, la humedad óptima, etcétera. Lo mismo, el mismo ejemplo, cuando la bacteria nosotros la tomamos de una muestra y la sembramos en un medio de cultivo en condiciones in vitro en un laboratorio. ¿Qué pasa con esta bacteria? La sembramos en un medio de cultivo y esta bacteria tiene que primero adecuarse al lugar donde está. Entonces, es una bacteria que va a crecer de forma artificial en un laboratorio. Entonces, tiene que acostumbrarse a que quizás la atmósfera tenga o no tenga la cantidad necesaria de gases que necesita, porque hay algunas bacterias que se desarrollan mejor en ambientes aerófilos, hay otras bacterias que desarrollan mejor en ambientes anaerobios. Entonces, tiene que verificar que exista lo que ella necesita, tiene que verificar que del medio de cultivo donde la hayamos sembrado tenga los nutrientes necesarios. Hay algunas bacterias que son nutritivamente exigentes, entonces, o llamadas también fastidiosas de crecimiento. Estas bacterias, si no encuentran todos los nutrientes o los factores de crecimiento necesarios en ese medio de cultivo donde están recientemente sembradas, no se van a desarrollar. Supongamos que en la primera fase es una bacteria, supongamos que es una bacteria normal, de crecimiento normal, no es una bacteria de crecimiento fastidioso. Y vámonos directamente al ejemplo de una bacteria que crece en un medio de cultivo. Entonces, en la primera etapa, que es la fase estacionaria o la fase lag, la bacteria es una fase de acostumbramiento y en este momento no hay crecimiento bacteriano. Luego, se pasa a la segunda fase, que es la fase log. En esta fase, el crecimiento de la bacteria es exponencial. ¿Esto qué quiere decir? La bacteria ya ha visto, ya ha verificado, es como cuando ustedes quizás se van de campamento, lo primero que hacen es verificar que tengan acceso a agua, cómo va a ser la iluminación, otras personas irán a ver leña, que tengan toda la comida necesaria, armarán su carpita. Bueno, lo mismo pasa con las bacterias. Ya en la primera fase han hecho todo esto. En la siguiente fase, la fase log, si ya tienen todos los nutrientes y todo lo necesario, empiezan a reproducirse. Y la reproducción de las bacterias es exponencial.
y varía de acuerdo al tipo de bacteria. Por ejemplo, las bacterias que se reproducen muchísimo más rápido son Escherichia coli, que lo hacen cada 20 minutos. Hay otras bacterias que para reproducirse necesitan un tiempo un poco más largo. De ahí que el primo cultivo que se hace se debe leer a las 24 o 48 horas, dependiendo de la bacteria que se haya aislado. Supongamos que es una Escherichia coli. Entonces, una Escherichia coli en la fase log va a tener un crecimiento exponencial acelerado porque esa bacteria se multiplica aceleradamente. Perdón, chicos. Entonces, ¿cómo es el crecimiento exponencial? De una célula salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, de 8 16, de 16 32, de 32 64 y así sucesivamente. Entonces, en un tiempo determinado, el crecimiento a partir de una célula que dio el origen es exponencial. Y en esta fase es en la fase o el momento que se da el mayor crecimiento que se puede medir de las bacterias en este medio de cultivo. ¿Por qué razón? Porque la bacteria tiene en su medio ambiente la cantidad de nutrientes a su disposición que nosotros como procesadores de muestras le hemos dotado en el medio ambiente, le hemos dado toda la cantidad de comidita que necesita. Entonces la bacteria se multiplica y crece. Luego viene la fase estacionaria de crecimiento. Esta, ya les voy a mostrar a continuación el dibujito, viene a ser una meseta. En esta fase estacionaria, la velocidad de crecimiento bacteriano es igual a la velocidad con la que las bacterias van muriendo. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Como les decía, este es el grafiquito. Mejor, para que les voy a explicar dos veces. Esta es la primera fase, la fase lag o fase de acostumbramiento a su nuevo medio ambiente. Esta es la siguiente fase o fase log, donde hay un crecimiento exponencial. Aquí es la mayor parte de crecimiento bacteriano ocurre en esta fase. Luego, el crecimiento bacteriano alcanza a una meseta y esta se llama fase estacionaria. ¿Y por qué se dice que aquí la cantidad o el número de bacterias que van multiplicándose es igual al número de bacterias que van muriendo? Porque resulta que las bacterias, en su propósito de alimentarse y de multiplicarse, tienen que cumplir ciertos procesos metabólicos, procesos de anabolismo o absorción de nutrientes de su medio ambiente y procesos de catabolismo o de eliminación de sus materiales tóxicos producto de esos procesos metabólicos también a su medio ambiente. ¿Y qué pasa con estas sustancias? Son sustancias catabólicas que cambian el medio ambiente donde ellas se encuentran. Si es una bacteria que se encuentra en un medio de cultivo, entonces, después de que se ha reproducido exponencialmente, se ha reproducido en una gran cantidad, todas las bacterias que se han formado en este medio de cultivo van a hacer exactamente lo mismo, van a tener el mismo instinto de supervivencia y de multiplicación, entonces van a cumplir todas sus actividades metabólicas y hacen que, por ejemplo, el medio de cultivo se acidifique. Se empiezan a agotar también los nutrientes que se encuentran en el medio de cultivo. Y esto se ve, por ejemplo, en el medio de cultivo de agar sangre, que ya lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica. En el cual, les voy adelantando un poco, en el cual algunas bacterias tienen como característica metabolizar, digerir y metabolizar los eritrocitos presentes en el medio de cultivo. Entonces, dependiendo de la bacteria que se trate, hay algunas bacterias que digieren los eritrocitos, pero lo hacen a medias. Entonces se puede observar la colonia bacteriana y alrededor de la colonia bacteriana un halo verdoso que nos indica que ha habido un proceso de digestión de los eritrocitos, pero esta digestión no ha sido completa. Mientras que hay otros microorganismos que son capaces de digerir completamente los eritrocitos presentes en el medio de cultivo. Y cuando nosotros los observamos la colonia de bacterias y alrededor un
halo totalmente transparente, porque esas bacterias se han alimentado de los eritrocitos que se encontraban a su alrededor. Entonces, imagínense este proceso a gran escala, en un medio de cultivo pequeñito que entra en la palma de su mano. Entonces, aquí la cantidad de bacterias que logran multiplicarse es equivalente a la cantidad de las bacterias que que son bacterias que ya son más viejas, van muriendo por falta de nutrientes, porque su medio ambiente ya es ácido, entonces ya no es favorecedor para que se multipliquen, porque ya ha habido consumo hasta del oxígeno de su medio ambiente, entonces las bacterias van muriendo. Pero aquí todavía existe multiplicación bacteriana, por eso se forma una meseta. Y por último, la última etapa de crecimiento bacteriano es la última etapa en la cual se da la muerte bacteriana. Y esto ocurre porque si dejamos, por ejemplo, nuestra bacteria, nuestra Escherichia coli, de nuestro ejemplo, en un medio de cultivo 4 o 5 días, obviamente esas bacterias ya no van a tener nutrientes necesarios y al cabo de este tiempo se van a morir. Entonces nosotros aquí vamos a poder observar en esta última fase que ha habido muerte de las bacterias porque ya no han encontrado en su medio ambiente lo que necesitan, lo que requieren para sus procesos metabólicos. ¿Cómo se puede medir el crecimiento bacteriano? El crecimiento bacteriano, existen 4 tipos de medición del crecimiento bacteriano. De estos 4 tipos que se pueden utilizar para medir el crecimiento bacteriano, solo uno es el que se utiliza en análisis de rutina, por su buena operacionalización, porque también tiene un muy buen valor predictivo en cuanto a la proliferación bacteriana para saber cómo es de que se desarrolla y se desenvuelve esta bacteria cuando está en el organismo de nuestro paciente, y porque las otras 3 formas de medir el crecimiento bacteriano son formas muy tediosas, muy largas y que generalmente se las utiliza para hacer estudios científicos. Para hacer estudios por ejemplo, de crecimiento bacteriano en laboratorio, solamente se utiliza la segunda. Bueno, veamos una por una. En la primera, el número de individuos se observa y se cuenta el número de individuos que nosotros podemos observar en la muestra con la ayuda del microscopio en cámaras que están reticuladas. Son cámaras cuadradas que tienen retículos milimétricos y en cada retículo nosotros podemos contar las bacterias. Y después de contar las bacterias en todo el retículo, nosotros hacemos un cálculo y podemos decir cuántas bacterias están presentes en esa muestra. ¿Cuál es la parte que no nos sirve? Se miden tanto bacterias vivas como bacterias muertas, porque nosotros hacemos un simple conteo. Y esto para para estudios científicos no es de gran utilidad. Y para estudios en laboratorio clínico tampoco es de gran utilidad, porque a nosotros nos interesa conocer no solamente qué bacteria está presente en la muestra de nuestro paciente, sino también qué bacteria es viable en esa muestra. ¿Está bien? Bueno, la segunda la vamos a dejar para el final. La tercera es la biomasa. ¿Qué significa la biomasa? Se toma, primero se siembra una muestra en un medio de cultivo. Después de que ha habido proliferación en ese medio de cultivo, se levantan todas las colonias que han proliferado en ese medio de cultivo y primero se detiene el crecimiento bajando la temperatura o simplemente sacando los medios de cultivo de nuestra estufa que está a 37 grados centígrados. Entonces, después de hacer esto, ¿nosotros qué hacemos? Sacamos todas las colonias que se han formado, las resuspendemos en un líquido y las centrifugamos. Después de centrifugar, se elimina el sobrenadante porque en el proceso de centrifugación todos los elementos bacterianos se van hasta el fondo de nuestro tubo de centrífuga.
Entonces, al eliminar el sobrenadante, nosotros solamente nos quedamos con el sedimento. Y al pesar el sedimento, también en relación del peso, nosotros hacemos un cálculo para medir cuántas bacterias existen en esa muestra. Pero el problema del cálculo por biomasa es que se miden no solo las bacterias, sino también el contenido de humedad. Y a veces también, muchísimas veces también en el proceso de levantar todas las colonias del medio de cultivo, se levanta también parte del medio de cultivo y eso hace variar los resultados. Otra forma es el peso seco. Entonces, ¿qué es esto de la medición del peso seco? Es exactamente, se hace el mismo procedimiento que biomasa, pero después de que se centrifuga la muestra, el sedimento se lo lleva a un horno seco a altas temperaturas para eliminar la humedad. Luego de eliminar la humedad, se pesa lo que quedó del sedimento y ese peso es el peso real, peso seco de las bacterias. Como les decía, estos tres tipos o estas tres formas o estos tres modos de calcular el crecimiento bacteriano no se los realiza normalmente y si se los realiza con fines investigativos. La mejor forma, la más útil, la más práctica es determinar el número de unidades formadoras de colonias en nuestra muestra. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo? Medir la cantidad de bacterias vivas presentes en el cultivo, que es lo que nos interesa conocer. ¿Cómo es que se hace esto? Como se hace cualquier cultivo en laboratorio. Se toma una muestra con un instrumento que ya vamos a ver en laboratorio, se siembra una porción de la muestra y después de 24 a 48 horas, dependiendo de la bacteria de que se trate y también dependiendo de la bacteria de que se trate, hay que darle el ambiente adecuado porque, bueno, les vuelvo a decir, algunas se desarrollan bien en ambientes con oxígeno, otras se desarrollan mejor en ambientes que tienen alguna concentración de dióxido de carbono, en fin. Y obviamente se las tiene que sembrar en un medio de cultivo adecuado al tipo de bacteria que nosotros hemos observado en nuestra tinción de grano. Supongamos que ya hemos hecho todo eso, es una bacteria simple, común, como nuestra Escherichia. La sembramos en un medio EMB, por ejemplo, y después de 24 horas nosotros observamos la proliferación de bacterias. Entonces, después de observar la proliferación de bacterias, ver las características de las colonias, nosotros tenemos que contar las colonias. Contamos la cantidad de colonias presentes en la muestra y con esto nosotros determinamos la unidad formadora de colonias. Una unidad formadora de colonias es una bacteria que ha sido capaz de proliferar, de duplicarse, triplicarse, de multiplicarse y formar una comunidad o una colonia. Entonces, una unidad formadora de colonia viene a ser una bacteria que ha sido capaz de formar una colonia. Y nosotros hacemos el conteo de colonias, por ejemplo, si se trata de un examen de orina para determinar si la persona tiene o no tiene una infección urinaria. Esto es muy importante porque hay un parámetro tope de 100.000 unidades formadoras de colonias. De 0 a 100.000 unidades formadoras de colonia se considera contaminación de la muestra o el número de unidades formadoras de colonias no es relevante como para determinar que se trata de una infección urinaria. Pero si nosotros contamos más de 100.000 unidades formadoras de colonias en nuestro cultivo, entonces ya directamente se determina que la persona dueña de la orina está atravesando por un cuadro de una infección urinaria. Entonces, de acuerdo a todas estas formas de medición del crecimiento bacteriano, la que nosotros vamos a utilizar, tanto ustedes como médicos y nosotros como bioquímicos, con fines diagnósticos para determinar parámetros que nos sirvan que tengan utilidad para nuestros pacientes, es el segundo. Contar el número de unidades formadoras de colonias. Bien, ahora vamos a ingresar
a todo lo que es el metabolismo bacteriano. Antes de ingresar a todo lo que es el metabolismo bacteriano, bueno, cuando nos llega una muestra, cualquier muestra que sea laboratorio, nosotros tenemos que lo primero que se hace es una coloración de Gram para observar qué tipo de bacteria es. Si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo, si es Gram negativo, y dependiendo del tipo de la muestra, más o menos nosotros ya nos vamos encaminando en qué tipo de medios de cultivo necesitamos sembrar esta muestra para obtener un resultado óptimo. Porque no podemos, por ejemplo, si llega una muestra, no sé, de un absceso cerrado, no podemos sembrarla en todos los medios de cultivo que tenemos en laboratorio porque no sería de gran practicidad y tampoco sería, también no sería económico. Entonces, nosotros, dependiendo del tipo bacteriano que observamos en nuestra coloración de Gram, por ejemplo, si observamos bacilos Gram negativos, sabemos que es puede ser un enterobacteria, entonces nosotros lo que hacemos es sembrar nuestra muestra en medios de cultivo que son específicos para bacilos Gram negativos. Y después de esto nosotros tenemos que hacer una segunda siembra de estas muestras en diferentes tipos de cultivos para conocer el metabolismo bacteriano. Porque resulta que para que nosotros podamos llegar a identificar nuestra bacteria y a darle un nombre y apellido, tenemos que saber qué metabolismo tiene esa bacteria. Entonces, ¿qué es el metabolismo? En realidad, el metabolismo es un proceso mediante el cual cualquier organismo vivo obtiene energía metabólica. Por ejemplo, los organismos autótrofos obtienen energía metabólica a través de la luz solar o a través de sustancias químicas. Los organismos heterótrofos, como somos nosotros, no somos capaces de crear nuestra propia energía metabólica, entonces necesitamos de que esta energía metabólica nos la dote otra gente. Otros organismos, generalmente organismos autótrofos. Desde el punto de vista bacteriano, es exactamente lo mismo. Y estos organismos vivos pueden obtener esta energía metabólica mediante tres tipos. Mediante la fermentación, mediante la respiración y mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis está aquí porque existen muchas bacterias que pueden ser capaces de hacer procedimientos fotosintéticos. Y obviamente las células vegetales son organismos, como ya les decía, autótrofos, que son capaces de captar energía del sol, energía lumínica, y transformarla en energía metabólica mediante este proceso que es la fotosíntesis. El organelo citoplasmático que interviene en la fotosíntesis es el cloroplasto. Mientras que en la respiración, el organelo citoplasmático que interviene es la mitocondria. Bien, bueno, entonces entremos a lo que es la fermentación. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es la generación de energía metabólica a partir de sustratos susceptibles a fermentación. Los sustratos susceptibles a fermentación generalmente son los azúcares. Y los azúcares que nosotros los utilizamos en laboratorio para determinar qué tipo de metabolismo tiene nuestra bacteria son la glucosa, la lactosa y la sacarosa. No es arginina, perdón, aquí está mal. Es glucosa, lactosa y sacarosa. Y hay otros más, hay la rhamnosa y hay diferentes azúcares más, pero los que se utilizan con mayor frecuencia son la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Estas son moléculas que pueden dotar a la bacteria de energía metabólica y producto de esta energía metabólica hacen de que se produzcan otro tipo de catabolitos o sustancias catabólicas que son eliminadas al medio ambiente de la célula. El proceso de fermentación de una molécula de glucosa en una bacteria se lo realiza por la vía de Embden-Meyerhof y produce una ganancia neta de 2 enlaces de ATP, que es el adenosín trifosfato,
y produce 2 moléculas de ácido láctico como producto catabólico. ¿Qué es el ATP? ¿Alguien me puede decir qué es el ATP? Adenosín trifosfato, que es ¿Es una fuente de energía? Exacto, Natalie, ¿verdad? Espérate que te... Natalie Ortiz. ¿Es una fuente de energía que sirve para qué? ¿O quién más quiere acotar? Para la célula, doctora. Eliezer, a ver, dinos, ¿para qué sirve el ATP? Sirve como un recurso de energía para las células producida por la mitocondria. Exactamente. Entonces es la forma, el combustible que tiene la célula, tanto eucariota como procariota, que le sirve justamente para hacer todos sus procesos metabólicos y sobrevivir. Es la forma que tenemos todos los organismos vivos de sobrevivir. Entonces, todo lo que ocurre en todas las células vivas son con gasto de ATP. Y en todos los procedimientos metabólicos cuya finalidad es formar energía o captar energía en forma de ATP, ocurren a partir de la degradación de sustancias. En este caso, por ejemplo, la degradación de azúcares y en este ejemplo, la degradación de glucosa. Y aquí pueden ver, por ejemplo, es solamente una síntesis de lo que significa o cómo es que ocurre la glucólisis de acuerdo a Emdet-Meyerhof. Entonces, primero en la porción extracelular, una molécula de glucosa bajo la acción de una exoquinasa se fosforila, es decir, toma un grupo fosfato a nivel de su carbono 6 y se convierte en glucosa 6-fosfato. Una vez que se convierte en glucosa 6-fosfato, recién puede ingresar al interior de la célula. Pero este proceso, para que ocurra este proceso, ya ha habido un gasto energético. Una molécula de ATP ha tenido que ser la donadora del grupo fosfato para fosforilar a la glucosa y se ha quedado en adenosín difosfato. Bien. La glucosa 6-fosfato, bajo la acción de otra enzima que es la isomerasa, se convierte en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato, bajo la acción de una quinasa, se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Y en este lugar hay también el gasto de una molécula de fosfato. Una molécula de ATP ha cedido nuevamente un grupo fosfato a esta fructosa 6-fosfato, transformándola en una fructosa 1,6-difosfato y se ha convertido en ADP. Luego esta fructosa, bajo la acción de una aldolasa, que es una enzima enolasa, que lo que hace es partir en 2 moléculas exactamente iguales a la fructosa, convierte a esta fructosa 1,6-difosfato en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato, bajo la acción de una isomerasa, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque la hidroxiacetona fosfato es un isómero del gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, simplemente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Luego, el gliceraldehído 3-fosfato, bajo la acción de una deshidrogenasa, se convierte en 1,3 bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato, bajo la acción de una quinasa, se convierte en 3-fosfoglicerato, el cual bajo la acción de una mutasa se convierte en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato, bajo la acción de una enolasa, se convierte en fosfoenolpiruvato. Y el fosfoenolpiruvato, bajo la acción de una quinasa, se convierte en piruvato. ¿Qué es, además de todo esto, importante que sepan aquí? Por un lado, el NAT ha sido capaz de captar un protón en este momento. Y esto es muy importante porque este protón captado, después a nivel de la mitocondria, va a ingresar en la respiración celular
para la formación de una nueva molécula de ATP. Y también es importante porque el adenosindifosfato presente en el citosol ha sido capaz de captar un grupo fosfato que es eliminado del 1,3 bifosfoglicerato y convertirse nuevamente en una molécula de ATP. Lo mismo pasa aquí. El fosfoenolpiruvato, al convertirse en piruvato, elimina una molécula de fosfato que es captada por otra molécula de adenosindifosfato para convertirse en una molécula de adenosintrifosfato. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hasta aquí estamos tas con tas. Ha habido gasto de 2 moléculas de ATP que se han convertido en ADP y luego ha habido como que el pago de esas moléculas de ATP porque se han vuelto a neoformar otras 2 moléculas de ATP. Entonces aquí esta fase se llama fase de conservación de energía. Pero resulta que el piruvato es una sustancia que contiene todavía en el interior de sus enlaces químicos una gran cantidad de energía. Y esto nos sirve dependiendo del tipo de respiración celular que tenga la célula que estamos estudiando para ver cuánto es lo que se va a formar de energía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si nuestra bacteria tiene una respiración anaeróbica, es decir, una respiración en ausencia de oxígeno, este piruvato se va a convertir en lactato y este lactato se elimina al exterior de la célula. Y después les voy a mostrar a continuación qué es lo que pasa cuando la respiración se produce. Bueno, ya ahorita les voy a mostrar mejor porque si no los voy a confundir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al final de todo, la ganancia neta son 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de lactato. Aquí es 1. Ya tengo 2 errores que tengo que corregir. Entonces, dentro de las formas de fermentación que existen, que nosotros podemos observar, tenemos la fermentación láctica, que es la que les acabo de mostrar, que están presentes en muchas bacterias de interés médico. Por ejemplo, bacterias como el género Bacillus, bacteria Lactobacillus, hay algunas algas también, algunos mohos y algunos protozoos. Y también, y esto también ustedes alguna vez lo han sufrido, esta fermentación láctica ocurre en el músculo esquelético animal. Y esto ocurre porque en el músculo esquelético las células tienen una respiración aeróbica. Pero cuando nosotros las sobreesforzamos, cuando nosotros hacemos que ese músculo trabaje más de lo que normalmente o habitualmente trabaja, empieza a tener una respiración anaeróbica para lograr captar y hacer la mayor cantidad de moléculas de ATP, de energía que necesita la misma célula. Entonces, hay una formación temporal de ácido láctico, como les acabo de mostrar, y ese ácido láctico se acumula en el espacio intercelular y es lo que nosotros conocemos normalmente como la famosa macurca. Entonces, este tipo de respiración anaeróbica, nosotros la podemos incluso vivir en nuestros músculos. Otro tipo de fermentación son, por ejemplo, con los fermentadores ácido lácticos, que se dividen en, bueno, el tipo de fermentaciones lácticas. Pueden ser homolácticas o heterolácticas. Homolácticas cuando utilizan la vía glucolítica y reducen directamente casi todo el piruvato a lactato, como les he mostrado, por acción de la lactato deshidrogenasa. Pero resulta que también hay otra forma que es la heteroláctica, en la cual que se forman cantidades importantes de productos diferentes, además del lactato. Por ejemplo, etanol y dióxido de carbono, y esto es muy importante y ya les voy a mostrar a continuación. Miembros de familias que tienen diferentes tipos de fermentación que nosotros podemos observar en laboratorio. Las familias los miembros de la familia Enterobacteriaceae, que son las bacterias más estudiadas y más comunes que podemos encontrarlas en cualquier muestra, y pueden metabolizar el piruvato a ácido fórmico y otros productos y mediante 2 tipos, fermentación ácido mixta, que da lugar a la excreción de etanol y una mezcla compleja de ácidos, como ser el acético, el láctico, el succínico y el fórmico. Y si está presente la enzima fórmico hidrogenol liasa,
el ácido fórmico se degrada a agua y dióxido de carbono. Nuevamente, esto se observa en los géneros Escherichia, Salmonella, Proteus y otros géneros. Y otro tipo de fermentación es la fermentación butanodiólica, característica de la familia de los Enterobacter, Serratia y Erwinia, y algunas especies también de bacilos. ¿Qué pasa aquí con el piruvato? El piruvato es convertido en acetoína, que se reduce a 2,3 butanodiol, y también se produce una gran cantidad de etanol y pequeñas cantidades de ácidos presentes en la fermentación ácido mixta. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, por ejemplo, una de las pruebas que nosotros hacemos en laboratorio, que es la prueba, la que se hace de rigor, por ejemplo, para las bacterias de la familia Enterobacteriaceae, si es que nosotros estamos pensando que en nuestra muestra hay alguna bacteria de esta familia, utilizamos este medio de cultivo que es el TSI, que es el Triple Sugar Iron. Quiere decir que en su contenido, además de los componentes que le dan la solidez, factores de crecimiento, diferentes extractos que necesitan las bacterias para proliferar, tienen 3 azúcares, por eso es triple sugar. Tienen la glucosa, la sacarosa y la manosa. Y tienen también hierro, iron. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos nuestras bacterias aquí, procedentes de un primo cultivo, y después de 24 o 48 horas observamos los resultados. Si ustedes pueden observar aquí en el primer tubito, el medio de cultivo, que en un principio es rosado, el medio de cultivo está totalmente amarillo. Entonces quiere decir que ha sido totalmente acidificado. Y quiere decir que la bacteria en estudio es capaz de fermentar los 3 azúcares. Además, si ustedes pueden observar, el medio de cultivo ha sido desplazado del fondo. Y aquí, por ejemplo, no ha sido desplazado del fondo, pero pueden observar que se ha formado como una burbujita. Esto ocurre porque ha habido una gran formación de dióxido de carbono que ocurre en este tipo de fermentaciones. Entonces, como ustedes pueden ver cómo el tipo de metabolismo en las bacterias nosotros lo podemos ir observando dependiendo de las muestras que nosotros hacemos en laboratorio. Por ejemplo, en el tubo B ha habido acidificación en el fondo, pero en el pico de flauta, en superficie, no ha habido acidificación, es decir, el pico de flauta o superficie se mantiene alino. Esto quiere decir que la bacteria ha sido capaz de fermentar un solo tipo de azúcar. Ya cuando veamos las pruebas bioquímicas ya vamos a explicar bien esta parte. Luego, hemos visto que, bueno, les decía en un principio que este medio de cultivo además tiene hierro. Entonces, estas bacterias, algunas bacterias son capaces de además producir grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno. Y el sulfuro de hidrógeno se precipita en el fondo del tubo. Bueno, en esto se ha debido dejar bastante tiempo para que el sulfuro de hidrógeno haya casi prácticamente tapado en su totalidad el medio de cultivo, pero el color negro aquí indica formación de sulfuro de hidrógeno. Y esto también es característico porque nos indica que la bacteria en estudio es capaz de metabolizar o obtener sus aminoácidos que en su contenido tienen grupo sulfato y al obtener el grupo sulfato del medio ambiente en el que se encuentran, obtienen una parte del grupo sulfato para sus aminoácidos y eliminan a su medio ambiente sulfuro de hidrógeno, que ennegrece el medio de cultivo. Y por último, en el tubo D es un tubo que se puede decir o tubo control, que no ha sido sembrado, o puede ser que sí ha sido sembrado, pero que las bacterias sembradas son incapaces de fermentar los azúcares presentes en el medio de cultivo. Entonces, aquí ustedes pueden observar en un solo tubito de TSI en laboratorio, pueden observar
si son las bacterias fermentadoras o no fermentadoras, si son fermentadoras, de qué tipo de azúcar fermentan, si en el momento de fermentar son capaces de producir o no producir gas, son capaces de producir o no producir ácido, y son capaces de producir o no producir sulfuro de hidrógeno. Y con esto, más otros tubitos que nosotros vamos observando, podemos ver qué tipo de metabolismo tiene la bacteria en estudio. Bueno, también otro tipo de fermentación, las fermentaciones acidofórmicas, que también son muy útiles en la identificación de los miembros de la familia Enterobacteriaceae. En este caso, los fermentadores butanodiólicos, que han visto la fermentación butanodiólica hace rato, se pueden diferenciar de los ácidos mixtos en 3 formas. La prueba, y esto nosotros podemos medir en estas 2 pruebas. Por ejemplo, la prueba de Boges-Proskaver, como pueden ver aquí abajo. La prueba de Boges-Proskaver detecta presencia de acetoína. Si es que hay presencia de acetoína, quiere decir de que esta bacteria tiene un tipo de fermentación ácido fórmica. Y ustedes pueden observar aquí una prueba de Boges-Proskaver negativa o que no ha sido sembrada, y una positiva cuando adquiere este color característico rojo oscuro o marrón. Lo mismo pasa con la prueba rojo de metilo, que es esta de aquí arriba, en la cual nosotros después de cierto tiempo, después de haber sembrado nuestra bacteria en el medio de cultivo, después de 24 horas la sacamos, le colocamos 3 gotas de un reactivo revelador, y si hay la formación de un anillo rojo fuerte en la parte superior del tubo, nos indica una prueba positiva. Si no hay la formación del anillo rojo, es una prueba negativa. ¿Qué nos indica esta prueba positiva? Nos indica que esta bacteria también es fermentadora y produce mayor cantidad de ácido, por lo que acidifica rápidamente el medio de cultivo. Y esta acidificación del medio de cultivo nosotros la revelamos al colocar las gotitas de reactivo revelador. Entonces, aquí hay otras pruebas. Bueno, esto entramos a lo que es la respiración. ¿Cuál es la diferencia entre respiración y fermentación? La fermentación ocurre en ausencia de oxígeno, mientras que la respiración ocurre en presencia de oxígeno. Después, el proceso metabólico es muy similar. Aquí, por ejemplo, está un esquemita en el que ustedes pueden observar. Viene la glucosa, se convierte en glucosa 6-fosfato y hace todo lo que les mostraba antes, y se va a piruvato. ¿Ya? El piruvato ingresa a un ciclo y se convierte en acetilcoenzima A, el cual ingresa a la mitocondria, ingresa a lo que es el ciclo de Krebs, y hay por último la formación de moléculas de ATP, que son los que se forman a partir de toda la energía que estaba contenida en los enlaces de la acetilcoenzima A, y por tanto de todas las moléculas que le antecedían, y también se forma dióxido de carbono y agua. Pero en la fermentación, ¿qué es lo que pasa? En la fermentación, cuando no hay la respiración, no se hace en presencia de oxígeno, el lactato también se puede convertir en piruvato. Y el piruvato también puede ingresar en la acetil-CoA, ingresar al ciclo de Krebs y también formar adenosintrifosfato, dióxido de carbono y agua. Solo que la respiración es más efectiva que la fermentación. ¿Esto qué quiere decir? En la fermentación hemos visto que el metabolito final es el lactato. Y el lactato después es eliminado al exterior de la célula, al espacio intersticial. Pero este lactato en realidad es una molécula que todavía contiene grandes cantidades energéticas en sus enlaces. Entonces, si es eliminada, la efectividad de la formación de moléculas energéticas es mucho menor
que la efectividad de la formación o producción de moléculas energéticas que se da en la respiración, en presencia de oxígeno. Entonces, bueno, aquí pueden observar también otro dibujito que nos explica qué es lo que pasa. También la glucosa entra en el proceso de la glucólisis, de nuevo se convierte, se fosforila, glucosa 6-fosfato, tararara, todo lo que les he mostrado hace rato, se convierte en piruvato. Si no hay presencia de oxígeno, el piruvato ingresa a un proceso de fermentación y se convierte en lactato y el lactato sale de la célula. También hay formación de NAD y después este NAD va a ingresar a las mitocondrias y en última instancia también se va a ingresar a la cadena de transporte de electrones y va a haber formación de ATP, pero en menor escala. Pero ¿qué pasa si el piruvato está en presencia de oxígeno? Este cuadrito que está aquí representa realmente la gran diferencia que hay entre fermentación y respiración. Si hay presencia de oxígeno, este piruvato ingresa a la mitocondria, piruvato, e ingresa al ciclo de Krebs. Y por último, hay mayor producción de moléculas de ATP en la mitocondria. Bien, se entiende, ¿verdad, chicos, la diferencia entre respiración y fermentación? ¿O tienen alguna pregunta aquí? Bien, entonces. Dios mío, ya es hora. Bueno, entonces, dejemos aquí. Y mañana empezamos a ver desde fotosíntesis, ¿ya? Es que la hora del día de hoy es bien cortita y la verdad no podemos. Estamos empezando a revisar todo eso y ya se pasa la hora. Entonces, déjenme tomar una foto de la asistencia y mañana nos vemos a la hora de clases y empezamos a ver desde fotosíntesis. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? Bien, entonces nos vemos mañana. Y bueno, de laboratorio todavía no me han dicho nada, así que no tengo idea qué vamos a hacer hasta ahora. Pero como les digo, no es algo que me preocupa porque como la materia es anual, entonces no va a haber problema. De última, podemos hacer una fusión de las prácticas, porque, por ejemplo, en una práctica es preparación de medios, en otra es tinción de Gram, en otra es siembra de medios, en otra es lectura e identificación de las pruebas bioquímicas que estamos empezando a ver ahora. Entonces, no sé, voy a tratar de ver de que por lo menos se pueda hacer siembras, tinciones, y quizás, no sé, prestarme de aquí, de laboratorio, algunas pruebas para mostrarles, para que vayan viendo cómo es que o se hacen o cómo es que se interpretan. Ya vamos a ver, nos vamos a dar modos, así que no se preocupen que vamos a ver la parte de laboratorio de la mejor manera posible. Entonces, nos vemos mañana, chicos, a las 7:30 es nuestra clase, ¿bien? Hasta mañana, entonces. Buenas tardes. Hasta luego, doctora, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.